de estado, pero no en la versión matricial. Entonces, nada, lo único que tengo que hacer es convertirlo a su versión matricial, ¿no? ¿De dónde se obtienen estos diagramas, por cierto? Esto es otra forma de modelar los sistemas a partir del conocimiento de cómo se comporten o simplemente es como un paso intermedio de si no quiero lidiar tanto con términos algebraicos o con reducción de bloques, que esto es como lo que motiva la obtención de estos diagramas, no reducir bloques, aquí el propósito no es reducción. Entonces, regularmente de las ecuaciones de equilibrio, de las ecuaciones diferenciales, así como el de los tanquecitos, yo puedo de ahí convertirlos en este diagrama y ya de este diagrama yo puedo tomarlo directamente como el modelo, como una representación gráfica o intermedia, digamos, que me permite ver cómo interactúan las diferentes variables con sus distintos parámetros, pero también, pues de aquí se pueden sacar las ecuaciones de estado siguiendo esta regla que les acabo de escribir, ¿no? Que es escribir, determinar primero cuántos bloques integrales hay, eso me da el número de estados, y definir los estados como las salidas de estos bloques integrales. Bueno, estando con esta ecuación, con estas ecuaciones que acabo de leer del diagrama, que son estas, las escribo en su versión matricial, o bien obtengo las matrices A, B, C y D, que es lo mismo que determinar las ecuaciones de estado x punto igual a ax más bu, y igual a cx más bu, ¿no? Estas serán las ecuaciones de estado, donde pues, las matrices A, B, C y D son estas que están descritas aquí. Nada más cabe notar, ¿no? Que, por ejemplo, para la primera fila, deriva x1 igual a x2 significa que esto es 0x1, 1x2 más 0u, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a encontrar para todas las versiones. Este modelo, tampoco lo mencioné, pero viene dado por... Ah, no, sí creo que sí lo mencioné, pero bueno, esto ya no es relevante en este momento. Es el modelo de un masa resorte amortiguador, que es un sistema mecánico típico en el que se pueden representar pues, un montón de dispositivos mecánicos que lleven estas características, ¿no? Aquí tenemos una masa, la fricción ya sea que se represente acá en el contacto con el piso o a través del amortiguador, regularmente este es lo que absorbe esa parte, coeficiente B, y un resorte de coeficiente K. Entonces, al ver estos K, M y B, estamos hablando precisamente de estos coeficientes. U vendría siendo la fuerza que se le aplica a la masa y los estados serían X y derivada de X o posición y velocidad. Si vieron el video que les mandé por ahí, que estaba en inglés, por ahí da una breve explicación nada más con un masa resorte solito, en el cual se habla de energía potencial y de energía cinética y que el número de el orden del sistema, bueno, no sé si le llaman así, no recuerdo, pero básicamente el número de variables importantes que son los estados depende del número de dispositivos que almacenan energía, ¿no? En el caso del amortiguador no es así porque ese es un dispositivo que se encarga de disipar energía, ¿no? No de almacenar. Entonces, por ahí, de hecho, la creación de los estados pues, viene de los sistemas mecánicos, bueno, aunque son de tipo celeste, pero finalmente por eso se adaptan muy bien los modelos de ecuaciones de estado a todos los modelos mecánicos, ¿sí? Porque de hecho de ahí se crearon, ¿no? Otro ejemplo de estos que no vienen aquí en la presentación, pero que voy a ponerles yo, que ya por aquí lo había escrito. Otra vez regreso al de los tanquecitos. Ahora pongo una versión distinta, uno de interconectados. Y resulta que el diagrama que está aquí debajo es el diagrama, el modelo en simulación analógica, o sea, en estos diagramas, de este sistema. Aquí están representados cómo interactúan cada una de las variables. El flujo Q2, que depende de 1 sobre R2 por H2. H2, como saben, se obtiene de la salida de la integral de derivada de H2, derivada de H2 por ahí de las ecuaciones, es como se llega a esta relación de 1 sobre C2 por la diferencia de Q1 menos Q2, que aquí están representados. Vamos siguiendo cada una de estas líneas, ¿no? Entonces, ahorita les pido que hagan un acto de fe y me crean que este diagrama de simulación analógica, abreviado como DSA, que está aquí en color negro, corresponde a la configuración de este sistema de tanquecitos, ¿no? Entonces, el objetivo es obtener las ecuaciones de estado.
a partir de este diagrama. Y entonces tengo la premisa de definir, ok, ¿cómo voy a definir los estados primero, ¿no? Digamos que el primer punto es definir las variables que aparezcan en el sistema. Entonces tengo dos bloques integrales, aquí está uno y acá está el otro. Entonces la salida de uno lo voy a definir como un estado. Ojo, aquí puedo poner x1, pero también puedo poner x2 y debe dar lo mismo. O sea, bueno, las ecuaciones, las matrices no van a dar igual, pero son del mismo sistema. Entonces, por ahí en los comentarios finales vamos a mencionar precisamente eso, de que como no hay una regla específica que diga cuál tengo que definir o en qué orden se tenga que definir, ambas representaciones resultantes son válidas. Y entonces eso quiere decir que las ecuaciones en variables de estado o con las matrices A, B, C y D no siempre son las mismas o pueden ser más de una representación válida, ¿no? Bueno, ya llegaremos a eso. Entonces, la salida de este de acá la defino como x2. Repito, puede quedar al revés y no pasa nada. Aquí simplemente estoy yendo por los subíndices que estoy tomando como en cuenta que sean iguales, pero no tiene que ser así, ¿eh? Aquí la entrada, evidentemente que será, perdón, U. Y las salidas Y, por ejemplo, habíamos dicho que Q1 igual a Y1, puede ser Q2 igual a Y2. Es indistinto, ¿no? Aquí podemos tomar como una única salida Y nada más y no pasa nada. ¿Sale? Entonces nada más es cosa de leer el diagrama, ¿no? Si este es x1, pues acá será derivada de x1. Si este es x2, antes del integral, esta será derivada de x2. Y el objetivo es leer las ecuaciones del diagrama, ¿no? Entonces vamos a decir que a partir del diagrama de simulación analógica se leen las ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a empezar con derivada de x1, por ejemplo, ¿no? Derivada de x1 que tengo, que es igual a 1 sobre c1. Voy a escribirlo así en general ahorita, que multiplica una suma. La suma será u menos q1, ¿no? Q1. Que ahorita vamos a decir que es ese q1, ¿no? Derivada de x2. Ah, bueno, de una vez podemos hacer eso. Q1 será 1 sobre R1, que multiplica a x1 menos, siguiendo la línea, menos x2. x1 menos x2. ¿Sale? Entonces lo puedo sustituir aquí directamente como 1 sobre... Ay, perdón. 1 sobre R1C1 por x1 menos x2. Oh, perdón. Aquí me estoy alborotando porque estoy sustituyendo sin los signos. Vamos a dejarlo así sencillito ahorita y ahorita desarrollamos mejor. Entonces, U menos 1 sobre R1, X1 menos X2. Así, para que no haya confusión. Ahí está. Voy con la derivada de X2. La derivada de X2 que está aquí será 1 sobre C2. Que multiplica una suma. La suma es Q1 menos Q2. Q1 menos Q2. Que de hecho Q2 es Y, pero bueno, eso, ahorita llegamos a eso. Ya tenemos que es Q1, pero no que es Q2. Q2 es simplemente 1 sobre R2 por X2. ¿Verdad? Que es lo mismo que H2. Y entonces este de aquí, no estoy seguro que va a caber, pero vamos a ver. Vamos a tratar de que quepa. Voy a correrlo tantito. Esta magia no se puede hacer en el pizarrón. Es lo padre. Ok, entonces sustituyendo... Ups, perdonen ustedes. Sustituyendo con el Q2, pues aquí queda 1 sobre C2, que multiplica a 1 sobre R1. ¿Por qué me salió grueso? ¿Quién sabe? X1 menos X2 menos 1 sobre
R2, X2. Ahí está. Y luego, bueno, me hace falta decir además que Y es igual a 1 sobre R2, X2. O sea, Y es igual a Q2, ¿no? También lo pude haber puesto así. ¿Qué sigue? Pues si ya tengo las ecuaciones, lo único que necesito es escribirlos en su versión matricial. Ya sea que yo extienda esto o lo hago sobre la marcha también, ¿no? Vamos a hacerlo sin saltarnos ningún paso, porque luego por eso cometemos errores, ¿verdad? Bueno, ahí más o menos. Entonces, fíjense, va a quedar derivada de x1. Vamos a desarrollar. Vamos a acomodar primero el que va con x1, ¿no? Que va con menos 1 sobre R1 por 1 sobre C1 por x1. Eso me da menos 1 sobre R1 C1 x1. Luego para x2 igual, pero menos por menos da más. Más 1 sobre R1 C1 x2. Y para U, pues simplemente queda 1 sobre C1 U. Derivada de x2. Nos va a quedar, ya está, ¿no? Ahora voy con esta. Para la x1, aquí me queda positivo 1 sobre R1 por 1 sobre C2. Entonces queda positivo 1 sobre R1 C2 x1. Aquí va menos, ¿no? Porque va menos aquí y menos acá. Y vean que es 1 sobre C2 que multiplica a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 con el signo menos afuera, ¿no? Entonces 1 sobre C2, 1 sobre R1 más 1 sobre R2, todo multiplicado por X2. Esto se puede reducir, por supuesto, ¿no? Podemos hacer una operación separada. Pero ahorita vamos a ver. Y Y, pues ya habíamos dicho, ¿no? 1 sobre R2, X2. ¿Cómo quedan las ecuaciones de estado, no? Vamos a ponerlos aquí en rojo. No, en rojo no, vamos a poner. Es decir, derivada de x1, derivada de x2 en su versión matricial. Ponemos aquí nuestra matriz A de 2 por 2 por los estados, o más bien por el estado, son las dos variables de estado, más matriz B que multiplica a U, y por acá Y, ahora la matriz C por X1, X2, las variables de estado, más D por U. ¿Y cómo quedaron? Entonces quedamos que esto quedaba menos 1 sobre R1C1, acá 1 sobre R1C1, aquí 1 sobre R1C2, y aquí, bueno, ustedes saben, ¿no? Si es en denominador común, queda R1, R2 abajo y arriba R1 más R2. Entonces, no queda tan difícil. Menos R1 más R2 sobre R1, R2, C2. Y aquí va a quedar 0. No es cierto, perdón. Aquí queda 1 sobre C1. Y aquí abajo queda 0. Ajá, aquí hay U y aquí no hay U. Y aquí abajo 0x1 más 1 sobre R2, X2 más 0U. Y ya tengo mis matrices A, B, C y D a partir de este diagramita. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Pasar del diagrama a las ecuaciones, ¿no? Que estamos leyendo. Porque a veces no tengo las ecuaciones, tengo el diagrama. Entonces suele pasar. Este ejemplo a lo mejor no es tan ilustrativo. Bueno, al menos lo que pretende ilustrar este ejemplo es cómo pasar de uno a otro, ¿no? O sea, cómo pasar del diagrama a las ecuaciones de estado. Pero seguramente en el proceso, al obtener primero las ecuaciones, pues podría evitarme escribir el diagrama, ¿no? En otras ocasiones el diagrama facilita la obtención del modelo. Eso sin lugar a dudas, sobre todo cuando son
ecuaciones, digamos, fraccionadas o no quiero lidiar tanto con el álgebra o necesito de alguna manera también el diagrama, ¿no? En fin, hay varias razones que se me ocurren que puedan ser útiles. Ya acomodaré esto para que se vea un poquito mejor, pero bueno, creo que ya quedó, ¿no? Ese sería otro ejemplo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda de cómo pasar de estos diagramitas a las ecuaciones de estado. Bueno, si no es así, si no hay más problema, entonces vamos a ver ahora el tema, bueno, el subtema de matriz de transferencia. Si bien yo había mencionado que se puede pasar de la función de transferencia a las ecuaciones de estado, resulta que podemos hacerlo a la inversa, ¿verdad? De las ecuaciones de estado a la función de transferencia. Pero ¿qué pasa? Este regularmente es una representación, una entrada, una salida, mientras que este puede ser múltiple entrada, múltiple salida. La consecuencia es que si yo tomo un sistema de ecuaciones de estado con más de una entrada o más de una salida, o ambos, lo que tengo a la vuelta ya no es una función de transferencia como tal, sino que es una matriz de funciones de transferencia. ¿Sí? Porque tendré una función de transferencia para cada relación entrada-salida. Si yo tengo 2 entradas y 2 salidas, por ejemplo, pues entonces tendré una función de transferencia para la primera entrada con la primera salida y otra para la primera entrada con la segunda salida y lo mismo pero para la segunda entrada, ¿no? Es decir, tendré 4 funciones de transferencia en el caso en el que tuviera 2 entradas, 2 salidas. ¿Sale? ¿Cómo obtengo eso? Suena muy complicado. Sí y no. O sea, realmente sigue la misma filosofía de, pues si yo puedo convertir de un lado hacia otro, pues puedo hacerlo a la inversa. Pero aquí lo que hacemos es manipular primero la ecuación general o las ecuaciones de estado generales y con consecuencia obtendremos una formulita que nos permite determinar precisamente cómo es esta matriz de funciones de transferencia. Entonces lo que se hace es a la ecuación de estados original que conocemos como x punto igual a ax más bu y a la otra que es y igual a cx más du, les voy a aplicar transformada de Laplace, así. En consecuencia, en lugar de una ecuación diferencial, pues tendremos una ecuación algebraica, ¿no? Entonces, transformada de derivada de x, pues es s por s, x de s. Entonces, básicamente queda lo mismo, solamente que en lugar de minúsculas, las variables ahora quedarán como mayúsculas y dependientes de s, no de t. Esta función algebraica, la ventaja que tiene, como se ve en control clásico, es que ahora puedo factorizar lo que tiene x y despejar. Y es precisamente lo que se hace. Se juntan del mismo lado de la igualdad, es decir, la ax de s se pasa del otro lado restando, factorizamos el x de s y luego este si menos a pasa del otro lado de la igualdad. Ojo, como son matrices, no pasa dividiendo, sino que se multiplica por la izquierda por la matriz inversa. Como recordarán, una matriz multiplicada por su matriz inversa pues da en consecuencia la matriz identidad, ¿no? Y la matriz identidad multiplicada por cualquier otra matriz vuelve a dar esa matriz que está multiplicando la identidad, ¿no? Es como multiplicar por 1. Entonces, al despejar x de s, ya tengo algo que depende de u. Pero ahora me interesa saberlo con la salida, por lo tanto le voy a sustituir esa x en la ecuación de la salida. Entonces, en lugar de x de s, está multiplicada c por x de s, pues ahora va a ser c por toda esta expresión que acabamos de determinar. Y veo que aquí tengo u de s y aquí también, entonces puedo factorizarlas. Y entonces me va a quedar y de s igual a todo esto que está aquí entre paréntesis por u de s. Y si ustedes revisan, esto que está aquí se puede definir como la función de transferencia. Si tenemos el caso una entrada, una salida, ¿verdad? En el que u de s sería la entrada y y de s sería la salida, ¿no? Entonces, ¿cómo se lee esto? Acuérdense, los diagramas siempre se leen de derecha a izquierda. Y de s es igual a el producto de g de s que multiplica u de s. Exactamente esto, ¿no? Y de s igual a esta función g por u. Nada más que estas matrices hacen que esta y de s ya no sea necesariamente un componente, una sola variable, ¿no? Sino que es ahora un vector, ¿no? O puede ser un vector, lo mismo que u. U puede ser también un vector.
Entonces, por eso es matriz de transferencia y no función de transferencia. Evidentemente que para el caso particular en el que y es una variable y u también es una variable, es decir, tenemos una entrada y una salida, pues esto coincide con la función de transferencia, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, queda finalmente esta formulita, por así llamarla, de la matriz de transferencia que la vamos a ocupar bastantes veces, que es esta, ¿no? G es igual a C por la inversa de SI menos A por B más D. Esa será la formulita. Y pues aquí hay que arrastrar un poquito el lápiz para digamos que resolver algunos ejemplos. Y lo que más me importa ahorita es más bien aprender el cómo, ¿no? Luego la sustitución, yo puedo mostrarles algunos atajos o algunas cosas que no tienen que hacer siempre todo para obtener la matriz de transferencia, ¿no? Entonces aquí ponemos un ejemplo con 3 estados, 2 entradas y una salida. Y en este ejemplo, pues, ¿qué esperamos? Vemos que n, el número de estados, igual a 3, r, el número de entradas es igual a 2 y m, el número de salidas, igual a 1. Entonces las matrices corresponden a sus dimensiones, ¿verdad? A es de 3 por 3, B es de 3 por 2, C es de 1 por 3 y D de 1 por 2, ¿no? Justamente las dimensiones que esperamos. Del ejemplo se nos pide calcular la matriz función de transferencia. Si yo tengo 2 entradas y una salida, pues quiere decir que tendremos 2 funciones de transferencia. Una para la entrada 1 contra la salida y otra para la entrada 2 con la salida. 2 funciones de transferencia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer el cálculo de todo esto que está aquí, empezando por lo que está dentro de la inversa, ¿no? ¿Qué es I? Como ustedes recuerdan, I es la matriz identidad. Entonces, de la fórmula, bueno, aquí estoy sustituyendo todas las matrices. Aquí pueden ver que esta es S por la matriz identidad. Recordar que en este caso, si n igual a 3, la matriz identidad queda como una diagonal de unos en la diagonal principal y todo lo demás se rellena con ceros, ¿verdad? Es una matriz de 3 por 3 también, diagonal. Estoy hablando de varios términos, suponiendo que están familiarizados con ellos o al menos que lo están entendiendo, ¿no? O sea, cuando digo una matriz diagonal, pues a esto se refiere, ¿no? La matriz identidad, pues es una matriz diagonal. Ok. No sé si en otro curso he empezado primero con el repaso de estos términos, pero bueno, como aquí es meramente introductorio, puedo hablar de estos términos ahorita y después aclarar, digo, esto es como antinatural porque se supone que pues ya se vio, pero no me molesta hablar de principios de matrices en el entendido del que a lo mejor les sirve, ¿no? De utilidad para volverse a familiarizar con estos términos. Otra vez, ¿no? Bueno, este es S multiplicada por la identidad, S por 1 es S, S por 1 es S, por eso la S aparece aquí en medio de la diagonal también, ¿no? Pero aquí aparece esta cosa, la matriz, la inversa de esta matriz resultante que queda aquí. Esta es la parte, digamos, más elaborada, más laboriosa de esta formulita, de sustituir esta fórmula. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, aquí lo voy a decir de forma muy genérica, pero fíjense que la inversa de esto que queda aquí dentro dependerá, aquí no sé por qué no lo desarrollé, pero bueno, nada más para que quedara como a manera de demostración, pero lo que está aquí dentro, pues también es una matriz de 3 por 3, evidentemente con la operación suma o resta, las matrices tienen que ser del mismo número de filas y de columnas para que esto se pueda realizar, son algunas de las reglas que se piden, y la suma es elemento a elemento, o bueno, la resta en este caso, ¿no? Suma con signo menos, ¿no? Entonces, por eso aquí cambian los signos de estos de aquí abajo y de los unos acá arriba también, todo va a pasar a ser menos, ¿no? O sea, aquí puedo ponerle más y aquí menos, menos y esto es más, más y más, ¿no? Y la suma es elemento a elemento. El chiste es que de la matriz resultante que me queda tengo que calcular dos cosas para calcular la inversa. Uno es el determinante de esa matriz, que será cuadrada, y entonces aquí en la fórmula va 1 dividido sobre el determinante. Entonces lo que ven aquí es el determinante de esa matriz. Y esto que está acá es la matriz adjunta. ¿Sí? Esta es la adjunta de SI menos A.
Entonces, al resultado es a lo que le llamo la inversa, ¿no? La adjunta sobre o multiplicada por la inversa del determinante. El determinante sí da un escalar. Bueno, no entro en tantos detalles, pero como el determinante es un escalar, entonces 1 sobre el determinante también lo es y lo puedo sacar afuera de las operaciones matriciales. Por eso originalmente estaba aquí y lo estoy moviendo hacia afuera, ¿no? De estas operaciones matriciales. Y podrán ver que por ahí ya no aparece la matriz D, que bueno, acá no sé si lo enseñé, pero aquí está. Esta es la matriz D. Uy, 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 uy. Esta es la matriz. Oh, que la canción. Se puso heavy esta cosa. Ahí está. Esta es la matriz D, que como pueden ver es de ceros, entonces al final lo que me quede, si le sumo 0, pues no pasa nada, entonces por eso simplemente ya en la siguiente diapositiva ya no aparece, ¿no? Sí, ya no está. Por aquí el más 0, 0 ya no aparece porque pues no hace ninguna diferencia, ¿no? O sea, el resultado pueden hacer varias cosas, por ejemplo, multiplicar primero esta matriz por esta matriz o primero esta otra matriz por la del medio, ahí es indistinto el orden en el que se realicen las operaciones, pero sí no puedo cambiar el orden de las matrices, eso no se puede por las cuestiones de las matrices, ¿no? De las dimensiones, esta que es de 1 por 3, multiplicado algo de 3 por 3, entonces como saben, unimos esta columna con esta fila, con estas filas, y el resultado me va a quedar de 1 por 3, es exactamente esta, 1 por 3, aquí me queda, este es un elemento, perdón, todo este es un elemento, este es otro elemento y este es el tercer elemento, ¿no? La tercera columna. Y ahora estoy multiplicando algo de 3 por 2. ¿Qué me va a quedar como resultado? Pues algo de 1 por 2. Ajá. Al final voy a tener una matriz GDS con G1 y G2. Esta es una matriz de una fila por dos columnas. Una función de transferencia y la otra función de transferencia. La primera corresponderá a la entrada U1. G1 será Y contra U1 y G2 será Y contra U2. De hecho, no sé si ya sobreescribí aquí encima de lo... Sí, sobre las funciones de transferencia. Justamente son las que acabamos de obtener. Déjenme salir para volver a entrar sin esta... sin todo lo que acabo de escribir. Entonces, precisamente ocurre esto. O sea, el producto hace que me dé dos funciones de transferencia, una con respecto a U1 y la otra con respecto a U2. Y le llamo simplemente así G1 y G2. Y esta G, digamos, mayúscula o en negritas, pues es mi matriz de funciones de transferencia, ¿no? Se ve muy laborioso y es dependiendo del número de operaciones que hay que hacer, si lo puede llegar a hacer. Pero realmente en muchos casos, sobre todo en casos de dimensiones pequeñas, pues es muy sencillo. Hay varios trucos. Antes de ir a los comentarios finales, me gustaría mostrar otro ejemplo. Vamos a la pizarra. Y tomemos una con números. Nada más como para comprobar. Pero esta es la de 3×3. Vamos a hacer esto. Vamos a poner otro ejemplo aquí abajo. Sí, aquí abajo. A ver, déjenme ver dónde hay mejor espacio. Es que luego este ya no se recorre más a la derecha. Ahorita sí quiso. Ok, vamos a manejar este ejemplo así. Ejemplo de matriz de transferencia. Perdón si ahorita la letra está fea, después al rato le borro y lo corrijo. Lo ponemos más bonito, ¿no? Entonces vamos a decir que sean las ecuaciones de estado. Vamos a poner un caso de segundo orden, ¿no?
Vamos a decir 0, 1, menos 2, menos 3, x1, x2, más 0, vamos a ponerle 5, u, y la salida tradicional 1, 0, y 0, 1. Ahí está. Entonces tengo mis matrices A, B, C y D. Yo quiero determinar, en este caso, como solo es una entrada y solo es una salida, G de S, que es Y de S sobre U de S, pero que es también, pero que es también esta fórmula que era C por SI menos A a la menos 1 por B más D, ¿no? Esta es la formulita sustituyendo las matrices. ¿Qué se hace? Vamos a ver a qué es igual SI menos A. SI en este caso sería S0, 0, S, ¿de acuerdo? Menos la matriz A, que está aquí arriba, que es 0, 1, menos 2, menos 3. El resultado de esto daría S más 0, pues es S, 0 más, perdón, menos 1 es menos 1. 0 menos por menos da más 2, esto da 2 positivo. Finalmente S menos por menos da más, S más 3. ¿Sale? Ya tengo mi matriz SI menos A. Para calcular la inversa necesito su determinante de SI menos A. Esto es el determinante de S menos 1, 2 y S más 3. Y esto da S por S más 3, menos por menos da más, 1 por 2, 2. Entonces esto da S cuadrada más 3S más 2. ¿Sale? Este es su determinante. Necesito la matriz adjunta. La adjunta de SI menos A. Pues es la transpuesta de la matriz de menores. Entonces lo que vamos a hacer para no entrar en tantos términos, fíjense que voy a hacer el procedimiento como normalmente es y después voy a hacer una observación que va a permitirme sacarla directamente. Entonces lo primero es, ok, va a ser la matriz transpuesta. ¿De qué cosa? El primer elemento es, tomo este elemento, elimino fila, columna y va multiplicado por la posición que es signo más y me queda el determinante de lo que me queda, ¿no? Entonces si yo elimino esta fila y esta columna, me queda el determinante de S más 3, pues por lo tanto queda simplemente S más 3, ¿no? Aquí queda S más 3. Para el siguiente, aquí no tomo en cuenta este signo, sino el signo de la posición. Elimino fila, columna, me va a quedar menos 2, porque aquí acuérdense que va más, menos, perdón. 2. Luego para este de acá abajo, igual corresponde el signo menos, ¿verdad? Acá arriba está más, aquí la posición es menos, ¿verdad? Este no tiene que ver con que tenga el signo menos o no, simplemente la posición ubica menos. Entonces menos, y el determinante de esto es menos 1, bueno, aquí pareciera como valor absoluto, pero no es determinante. Entonces menos por menos 1 da 1, ¿verdad? Y finalmente para este que da más, la posición, S, ¿verdad? Cuando yo le aplico la transpuesta, ustedes tal vez no lo recuerden, pero lo que se hace es cambiar filas por columnas. Entonces, si esto aparece como una fila, ahora lo voy a escribir como columna S más 3 y el 1 aquí. Ahora, lo que era columna ahora es fila. Y lo mismo con el otro, ¿verdad? Menos 2, S. Esta es la matriz adjunta. Ahora, lo que quiero hacer la observación, cuando es de 2 por 2 es increíblemente sencillo, porque lo que hago es cambio de lugar los elementos que están en la diagonal, vean, el S y S más 3 cambiaron de lugar, y los otros dos quedaron igual, pero cambiaron de signo. Entonces este estaba en menos 1 y este 2, y ahora queda menos 2 y 1. Entonces sacar la matriz adjunta en una matriz de 2 por 2 es bien sencillo, es nada más seguir perdón, esa regla, que es diagonal cambiarla de lugar y la contradiagonal, o sea, lo opuesto,
cambiar de signo nada más. Y ya tengo la matriz adjunta. ¿Sale? ¿Cuál es la matriz inversa? Ahora sí, la inversa de SI menos A, pues es 1 sobre el determinante, que sería 1 sobre S cuadrada más 3S más 2, por la matriz adjunta, S más 3, 1 menos 2, S. Ya la puedo sustituir adentro de esta fórmula. Ojo, como la matriz D vale 0, pues ya no la voy a escribir, ¿verdad? Entonces la matriz C será, vamos a decir, por lo tanto, G de S era 1, 0, por la matriz inversa de SI menos A, que es 1 sobre S cuadrada más 3S más 2, por S más 3, 1 menos 2, 0, no, perdón, no 0, S, por la matriz B, que era 0 y 5, me parece. Ajá. 0, 5, más 0, ¿no? O sea, bueno, ya la escribí aquí, pero ya no la voy a volver a escribir. Ok, lo mismo que apliqué hace rato, que es, como este es un escalar, entonces se puede sacar, qué caray, reconocimiento de letras, se puede sacar de las operaciones y dejarlo afuera, ¿no? S cuadrada más 3S más 2. Esto se multiplica por 1, 0. S más 3, 1 menos 2, S. Y 0 y 5. Ahí está. Entonces, estas operaciones matriciales, si tienen ceros, como aquí esta matriz y esta de acá, se vuelven increíblemente sencillas, porque esto quiere decir que este 1 va a multiplicar a la primera fila y este 0 va a multiplicar a la segunda fila. Entonces, pues todo lo de la segunda fila va a hacerse 0, por lo tanto, el producto de estos dos me queda pues simplemente la primera fila, es decir, S más 3, perdón, 3 tan feo, y 1, y esto va multiplicado por 0 y 5, y aquí aplica lo mismo, ¿no? El 0 va multiplicado por la primera columna y el 5 por la segunda, entonces pues simplemente me va a quedar 5. Entonces la función de transferencia en este caso queda 5 sobre S cuadrada más 3S más 2. Ya, esa es la función de transferencia. Pero bueno, pues hay que estar al tiro, ¿verdad? Con las operaciones matriciales. Lo cual, o sea, aquí traté de no saltarme ningún paso. Pues es simplemente saber qué con qué va, ¿no? Y esa sería la matriz de transferencia, o en este caso la función de transferencia coincide porque N y R son igual a 1, ¿no? Aquí en el principio debe haber resaltado eso, pero bueno, N igual a 2, R igual a 1, M igual a 1. Ajá. Entonces, ¿qué espero obtener? Pues una de 1 por 1. Una matriz de 1 por 1 pues es un escalar, por lo tanto, una función de transferencia tradicional, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esto se hace con ejercicios, ¿no? Solamente lo estoy mostrando a modo de ejemplo para que ustedes vean pues, cómo se desarrolla, pero al final esto solamente se logra resolviendo ejemplos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Al menos por mi parte no, profe. Pues bien. Muchas gracias. Hay que hacer, entonces vamos a llegar a la parte de comentarios finales aquí. Y la siguiente sesión nos vamos a dedicar a ver ejemplos y yo les voy a poner a trabajar en equipos para que vayan, ustedes mismos también se retroalimenten, quienes tengan dudas, porque luego, pues no sé si es por temor a la figura que representa el profesor. No creo que yo sea intimidante, no lo creo, la verdad, pero o también me han hecho comentarios como, es que las matemáticas no se me dan tanto, o las de control como que, no sé, algo ocurre en mi cabeza que no entra, ¿no? Entonces, bueno, una forma de acercamiento es más sencilla es entre ustedes mismos. Entonces, la siguiente sesión haremos esta interacción
¿verdad? Entre compas, entre colegas, ustedes mismos, y al final, bueno, comentaremos todos cómo es la solución de estos ejercicios, de estos ejemplos. Entonces eso será lo que haremos la siguiente sesión, que es el día viernes, si no me equivoco. ¿Qué hay con esto? Los comentarios finales. Estos son como notas importantes o cuestiones a aclarar para el último. Algo que ya señalé varias veces, pero que no he mostrado con un ejemplo, es esto, que la representación en ecuaciones de estado no es única. ¿Eso qué significa? Lo que yo decía con mis ejemplos de definir los estados en un orden o en otro. Entonces aquí pongo otro ejemplo con dos ecuaciones diferenciales, una de primer orden y una de segundo orden. Entonces, sumando 1 y 2, pues da n igual a 3, ¿no? Entonces, de entrada ya tengo ahí tres estados. ¿Cómo defino los estados? Ya les había dicho que yo puedo tomar una variable y si está definida su derivada, esa variable la defino como estado. Aquí tengo, por ejemplo, θ2 y su derivada, entonces θ2 será estado. Tengo derivada de θ2 y su derivada, que es la doble derivada de θ2, este será mi estado. Entonces ya tengo mis tres estados. Pero ¿cómo los define yo? No hay una regla. Bueno, pues el hecho de simplemente definirlas de manera distinta me permite obtener representaciones distintas de las matrices. Y todas son válidas, por lo tanto, es lo que decimos aquí. La representación no es única. Y entonces, vean, aquí tengo tres definiciones diferentes de los estados, ¿no? Por ejemplo, en la primera pude haber agarrado x1 igual a θ1, x2 igual a θ2 y x3 igual a θ2 derivada. Esa podría haber sido 1. Pero también los pude haber definido de otra manera. En las notas, de hecho, ahí viene específicamente cuáles son las definiciones, pero que dan estas tres representaciones distintas. Quiero que observen cómo queda la matriz A en cada uno de los casos. Básicamente estamos viendo que tienen la misma información, o sea, aparecen por ahí dos unos, menos beta y un menos alfa. En todas las matrices aparece, pero no aparecen en las mismas posiciones. Entonces, por lo tanto, no son la misma matriz. Sin embargo, todas estas representaciones corresponden a este sistema de ecuaciones. Lo que pasa es que ahí definí los estados en un orden distinto. Eso es lo que ocurrió. Entonces, diferentes definiciones de estados traen diferentes representaciones y todas son válidas, todas son ecuaciones de estado correctas. Más aún, si vieron igual la presentación en inglés que les proporcioné, por ahí en la parte final se menciona que los estados en general se pueden relacionar a través de otra definición o de otras variables distintas mediante una matriz de transformación que se conoce como cambio de base. ¿Sí? Algo como para normalizar los valores en esas variables o simplemente para darle un significado distinto, que ya no necesariamente es como una variable física, pero sí una que me permite de alguna manera tener una representación distinta. Entonces, esta que está aquí, claro, esta matriz T debe tener una propiedad muy específica, que es que sea no singular. Ya hablaré de esas propiedades más adelante, pero básicamente lo que me está diciendo esta relación entre mis estados y otra definición de estados o otra representación, quiere decir que el número de representaciones de las ecuaciones de estado en realidad es infinita. Sí, yo puedo tener un número infinito de valores de matrices de esta forma que me den distintas representaciones. Entonces, no solamente no es única, o sea, puedo tener un número infinito de representaciones. ¿Cómo identificar cuándo es correcto? Bueno, una forma es lo que acabamos de ver con la matriz de transferencia. Ahí no cambia. Ahí, aunque las matrices A, B, C y D sean diferentes, si yo saco sus ecuaciones, perdón, sus funciones de transferencia, su matriz de funciones de transferencia, esas sí tienen que ser iguales. Si estamos hablando del mismo sistema, ¿no? Aunque las matrices A, B, C y D sean diferentes, las funciones de transferencia no lo son. Esas sí tienen que ser iguales. Hablando en su forma estándar, por supuesto, ¿no? Entonces, he ahí la conclusión, digamos, de estos comentarios finales y la, digamos, única complicación que se puede tener de las ecuaciones de estado, ¿no? Que
pues su representación no es única. Y puede quedar la incertidumbre de decir, bueno, ¿cuándo sé si están bien o no? Entonces, una forma de comprobarlo es con las ecuaciones, con las funciones de transferencia. Sí, dependiendo también de dónde se obtuvieron las ecuaciones de estado, ¿no? Entonces, cuando tengo esta libre elección de poner los estados como se me pegue la gana, pues ocurre esto de tener representaciones diferentes. Pero si no ocurre, o sea, si viene de otra representación distinta o una que me permita llevar como un estándar, que es el caso, por ejemplo, de las funciones de transferencia, pues ahí sí es esperado cómo debe de obtenerse la función, perdón, las matrices de las ecuaciones de estado, ¿no? Esos serían los comentarios finales de esta presentación, con lo cual entiendo que ya se termina, ¿no? Entonces, de aquí vamos a ir a retomar la siguiente semana otros temas que ya tendrán que ver con operaciones matriciales y por lo tanto, pues ahí tendremos que dar un recordatorio muy breve de las operaciones matriciales y de algunas propiedades y algunas características fundamentales que se necesitan para pues, entender las herramientas que vamos a estar utilizando, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a esto que acabamos de ver? Ya por ahí ya les pasaré yo estos ejemplos. Vuelvo a reiterar que en las notas vienen algunos ejemplos resueltos en cada uno de los casos que acabamos de ver. Sí, por ahí vienen lo que empezamos a ver hoy, que eran diagramas de simulación analógica. Por ahí eso me parece que sí está. O no, creo que no está. Si es que si no se alargarían más las notas, de por sí son, ¿qué? 25 páginas, bueno, con todo y portada. Pero miren, aquí está el de la matriz de transferencia y sí trae sus ejemplos. De hecho, viene el desarrollo del ejemplo que está en la presentación y este también de 2x2, que ese no viene y este no lo desarrollamos. Aquí viene paso por paso y ahí es cosa de comprobar las operaciones matriciales y algebraicas que se desarrollan, ¿no? Y al final pues se llega al resultado que es la función de transferencia o en el caso de dos entradas de la matriz de transferencia, ¿no? Ese sería el detalle. Sí, miren, sí vienen los diagramas de simulación analógica. Aquí vienen dos ejemplos y viene su solución de cómo se leen las ecuaciones y de cómo se obtienen las matrices a partir de estos diagramas, ¿no? De haberlos definido. Y lo que acabo de mencionar ahorita, los comentarios finales, exactamente viene aquí también con las mismas ecuaciones. Aquí vienen las tres definiciones diferentes y las tres representaciones distintas dependiendo de cuál fue la definición de los estados. Mi recomendación, que de todos modos lo vamos a atacar, son los problemas propuestos que no tienen la solución ahí. Entonces vamos a dar con estas soluciones, ¿no? Para ver si efectivamente pues los temas aquí vistos o desarrollados pues se entienden de cierta medida. Esto es como al principio entiendo es lo laborioso, pero lo que nos va a permitir deslizarnos alrededor a lo largo de todos los demás temas de manera más simple, ¿no? Vamos a poder navegar a través de ellos sin tantas dificultades, ¿no? Teniendo en cuenta estas herramientas y estos conceptos que vamos adquiriendo al respecto. Ok. Vamos a ver la audiencia, 27. ¿Alguien más llegó entonces? 1, 2, 3, 4. Voy a pasar así rápido nada más nombres de quién estuvo. Ya está por aquí Arreola López. No fue quien me dijeron que sí había ido a Hacienda, ¿verdad? Eduardo Balam. Entonces debe estar por aquí tal vez Conde Chávez, Orlando. Sí, profe, aquí está. Ahí estás, tú eres el que me faltaba. Digo, a menos que se haya salido alguien que ya haya pasado listo, pero está por aquí García Telles Jessica. Creo que no. Y lo mismo con Rosales Iret Carla Angélica. Sí, ahí te estoy viendo conectada. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, pues quién sabe quién se salió. Alguien que tuvo problemas con su computadora, ¿no? Muy bien. Pues estamos todos los que somos los que estamos.
Y bueno, pues creo que por mi parte, por hoy, ya ha sido todo. Hemos concluido nuestra presentación de la semana 1. La extendimos de manera amplia. Y finalmente quisiera yo pues, agradecer su atención. Y permítanme revisar entonces el material que tengo disponible para ver si este pequeño repaso por los conceptos básicos se pueden obtener. Una recomendación para la siguiente sesión. Déjenme ver si la encuentro aquí rápido. Es. A ver, déjenme ver si la encuentro. Ah, sí, aquí está. Si la encontré rápido. Voy a compartir otra vez. ¿Sí se ve? Este es el libro de los que yo recomendé en el primer día en la presentación. Matemáticas avanzadas para ingeniería, del autor Kreising. Son 2 tomos. El tomo 1 es este. Ya es viejito, pero bastante útil. Pues las matemáticas no han cambiado mucho, ¿verdad? Erwin Kreising, de la Universidad de Columbus, Ohio. Bueno, ¿qué temas vienen aquí? Y de importancia. Déjenme irme al contenido, ecuaciones diferenciales ordinarias, primer orden, segundo orden. Yo no me voy a meterme ahorita con eso, así me voy directo al grano, ¿no? A lo que ocupo en este curso que ya sepan o que puedan repasar es álgebra lineal, esta la parte B, álgebra lineal, cálculo vectorial. Entonces aquí viene como álgebra lineal las matrices, vectores y determinantes. O sea, estas son las operaciones básicas a ocupar. Cómo es la suma de matrices, cómo es la multiplicación por escalares, multiplicación intermatrices, cómo es esto de los sistemas de ecuaciones lineales, que es precisamente lo que les decía yo como combinación lineal. Estos conceptos a lo mejor no son tan necesarios. Sí es bueno saberlo, pero no es indispensable realmente tenerlo como fresco, así de decir, esto es un espacio vectorial, esto es dependencia o independencia lineal. ¿Qué es el rango de una matriz? Eso sí lo vamos a ocupar. Pues básicamente es este capítulo, ¿no? Y cómo es la inversa de una matriz, los determinantes, el rango de los determinantes. Esta regla de Cramer no la ocupamos, bueno, sí, pero no directamente. Y aquí está el tema que sigue, eigenvalores y eigenvectores. Aquí viene también, ¿sí? Porque esto es parte de las bases. Pero nosotros vamos a tomar este concepto y le vamos a relacionar con, pues con control, ¿verdad? Esto de eigenvalores y eigenvectores. Tiene su notación dentro de la teoría del control. Y bueno, aquí trae algunas aplicaciones, probablemente por ahí se mencionen, y ya esto de matriz simétrica, antisimétrica, ortogonal, sí es útil también, lo ocuparemos sobre la marcha donde se necesite. Y bueno, aquí otra vez se va a algo que dice propiedades de los eigenvectores y diagonalización. Esto sí lo vamos a ocupar también. Y esto al final que dice transformaciones lineales, que dice opcional, eso también lo vamos a ver nosotros. Entonces, básicamente, todo este capítulo de este libro es así fundamental para entender. Entonces, como referencia bibliográfica, o sea, sepan que esto es así como necesario. Yo entiendo que si bien se ve esto en un curso, pues hay muchas cosas que se olvidan. Aquí lo pueden retomar, lo van a recordar. Y la ventaja, pues, es que vienen ejercicios resueltos, ejemplos y programas propuestos. Y de aquí, pues, igual se pueden sacar dudas diferentes, ¿no? Entonces, yo voy a tratar en la medida de lo posible de que no necesiten tanto de esto, ¿no? Si ya alguna vez lo vieron, pues nada más va a ser recordarlo. Y de todas formas les voy a dar el procedimiento. Pero si está en su haber el que necesiten consultar en otro lugar, pues esta es una muy buena referencia al respecto, ¿no? Ya lo he revisado y está muy didáctico, está muy simple, y nada más es cosa de realmente ponerse a
a verlo para entenderlo como lo que es, ¿no? O sea, lo que se necesite al respecto. Muy bien. Ya tenemos entonces quedamos pendientes de las notas y ok, las pantallas. Ok, ya en un ratito más ya les subo las pantallitas para que les sirva también de referencia respecto a la pizarra. ¿Sale? Y pues eso sería todo. Si ya no hay más comentarios, pues gracias por su asistencia y nos vemos el día viernes. Hasta luego, profe. Gracias por su tiempo. Al contrario, pues Gracias, profe. para mí es mi trabajo, es un placer. Ándale. Gracias, profe. Buen día.